Cristian fue la persona que Dios usó para que yo pueda ir a México en ese momento a compartir el Evangelio en las escuelas, el programa que tenemos de SIDA versus Vida, y fue la persona que Dios usó también para presentar a su papá el proyecto que era el que tenía que aprobar en ese momento. Y después de ese momento me hice muy amigo del padre y los conocí bien cercano a todos ahí, estuve viviendo con ellos como 15 días y yo te aseguro esto, no es una frase hecha, me pareció gente que ama a las personas. Y con eso quiero presentar a Cristian, un muchacho humilde, él es pastor también ahí junto con su papá y también otro equipo de liderazgo en una iglesia muy linda en Querétaro, una iglesia hermosa, con un lindo grupo de creyentes y todos los domingos gente nueva y siempre se predica el Evangelio. Cris, gracias amigo por aceptar la invitación, que Dios te use en esta noche y gracias por ayudarnos en el grupo. Muchas gracias, Fer. Sabes que te queremos muchísimo, toda la familia, y has sido un buen amigo para nosotros, y gracias por la oportunidad que me das de poder predicar la palabra. Y bueno, ha sido un tiempo hermoso de compartir, ¿verdad? Ahorita que cada uno de ustedes estaban hablando, me estaba acordando lo que Pablo escribió, donde dijo, sobrellevad las cargas los unos de los otros, ¿no? Y qué hermoso que puedan contar con este grupo donde están ayudándose los unos de los otros, y como dijo Fer, únicamente por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por abrir su corazón, muchas gracias por compartir lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es una bendición y es un ánimo poder escuchar cada cosa que Dios está haciendo allá en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Paraguay. Bueno, hay de muchas partes conectados, ¿verdad? Pero ¿por qué no vamos a dejar ahora que Dios hable en nuestras vidas? Yo les voy a pedir que abran sus Biblias, si tienes ahí en Primera de Corintios, capítulo 1. Si no tienes, no te preocupes, lo vamos a leer, pero si sí tienes, es importante que podamos abrir las Biblias, leerlas y que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y antes de que leamos los versículos, esta carta es una carta muy especial, es una carta que el apóstol Pablo escribe, y Pablo había estado en la ciudad de Corinto más o menos en el año 50 después de Cristo, ¿verdad? Recordemos que Pablo inició esta iglesia, él fundó en esta iglesia. Ahí en Hechos capítulo 18 se nos narra cómo Pablo llega a la ciudad de Corinto, empieza a predicar en las sinagogas, empieza a haber oposición, empieza a haber pruebas. Pablo obviamente pues tiene miedo, tiene temor, y Dios le dice, ¿verdad? Pablo, no tengas miedo, sigue hablando, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar, ¿verdad? Y Pablo estuvo 18 meses enseñando la Biblia en Corinto. Ahora, después de los 18 meses, Pablo se va, y después de un tiempo, pues le llegan ciertos informes de esta iglesia y ciertas prácticas que no estaba bien. Le empieza a llegar a Pablo la idea, el rumor, o la verdad más bien, de que en la iglesia habían divisiones. Le empieza a llegar a Pablo la idea de que en la iglesia empieza a haber pecados que ellos estaban permitiendo, donde se habían formado distintos grupos. Unos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y empieza a haber muchos problemas. Ahora, puedan recapacitar, que Dios les había dado a cada uno de ellos. Y ese mismo llamado es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, y el llamado que Dios te sigue haciendo. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es.
Dice versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, simplemente algunas enseñanzas de estos versículos. La primera enseñanza que nos da el apóstol Pablo es que tenemos que recordar el llamado que él nos hace, o el llamado que Dios hace a personas comunes y corrientes, pero a personas ordinarias, a personas normales. Y es lo primero que Pablo nos enseña. Él dice, y él nos enseña que tenemos que recapacitar sobre la vocación que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Porque el versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esa palabrita mirad pues, otras versiones lo traducen como consideren, ¿verdad? O recuerden. Entonces Pablo quiere hacer un recordatorio a la iglesia de Corinto. Pablo quiere que la iglesia se ponga a pensar y que empiecen a considerar algo. Ahora, según el versículo, ¿qué es lo que Pablo quiere que recuerden? Dice, vuestra vocación, ¿verdad? Esta palabra vocación significa el llamamiento, significa lo que eran, ¿verdad? Lo que eran. Entonces, hermanos, es una palabra donde Pablo nos enseña y les dice a esta iglesia, tienen que recordar ustedes lo que eran antes. Tienen que recordar, tienen que considerar el llamado que Dios les hizo a sus vidas. Porque, hermanos, cuando hablamos de un llamado, pues obviamente va la idea de manera implícita que hay dos partes. Que hay una persona que está recibiendo ese llamado y hay una persona que está haciendo el llamado. Entonces, hermanos, cuando hablamos del llamado, es un llamado celestial, porque es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y es lo primero que Pablo quiere hacerle ver a esta iglesia. Recuerden, consideren lo que ustedes eran. Recuerden el llamado que Dios les hizo a sus vidas. ¿Verdad? Hermanos, no es un llamado normal. No es un llamado que se pueda comparar con algún otro tipo. Es un llamado que viene directamente de parte de Dios. Y de hecho, ahorita seguimos en el capítulo 1, pero ya en este capítulo se enseña 3 veces que Dios los llamó. Fíjense que lo dice el versículo 9. 1 Corintios 1:9 les dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Después, el versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y en el versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, ellos en esta iglesia había personas a las cuales Dios había llamado, ¿verdad? Y si nosotros estamos el día de hoy aquí es porque Dios nos ha hecho un llamado. ¿Cómo que nos ha llamado? Por medio del evangelio. Dios llama a las personas por medio del evangelio. En el momento que tú escuchaste el evangelio, es el momento en el que Dios te llamó. Si tú estás escuchando el evangelio, pero no has tomado una decisión, bueno, has recibido el llamado de Dios, has escuchado el evangelio, pero no has aceptado el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Y Pablo lo primero que nos dice aquí es que tenemos que recapacitar sobre la grandeza de ese llamado. Recapacitar sobre la grandeza de ese llamado. No sé si tú recuerdes el día que Dios te llamó. No sé si tú recuerdes cómo era tu vida antes de conocer de Dios. Pero cuando recordamos el evangelio, hermanos, nos damos cuenta que es un llamado de gracia. No es un llamado que tú y yo merezcamos. Dios no nos llamó porque éramos muy buenos, porque éramos muy lindos, porque nos portábamos muy bien. No es un llamado de gracia. Y en el capítulo 1, versículo 4, Pablo agradece por esto, porque les dice, gracias
doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Observen que Pablo agradece, ¿por qué? Por la gracia que ellos habían recibido en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo primero que la Biblia nos quiere decir es recapacita. Recapacita sobre la grandeza del llamado de Dios. Ese llamado de gracia hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Es un llamado de gracia donde va manifestado el poder de Dios y va alcanzando a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, ahorita escuchábamos en el compartir que, bueno, la mayoría son de Argentina, estamos algunos mexicanos, había uno de Ecuador, había también gente de Paraguay, y es un llamado que Dios hace a diferentes tipos de personas. Entonces, hermanos, ellos habían sido llamados por el evangelio, pero Pablo les dice, no olviden quiénes eran antes de su conversión. No olviden que el llamado que ustedes recibieron es un llamado de parte de Dios. Entonces, la conducta en la que ustedes están, en la que ustedes están viviendo, su estilo de vida, su comportamiento, su pecado, no va de acuerdo con el llamado de parte de Dios. Ustedes eran antes esto, pero ya no lo son. Y lo primero que nos enseña Pablo, lo segundo, perdón, que nos enseña Pablo ahí mismo en el versículo 6, dice que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces aquí ya Pablo empieza ya con la exhortación, ¿verdad? Una exhortación a poder examinar la insignificancia pasada. Fíjense que en este versículo, pues Pablo nos presenta el cuadro social de la iglesia, el cuadro social e intelectual, ¿verdad? Pablo no tiene la intención de humillar ni nada de eso, simplemente Pablo les presenta cuál era su realidad. Fíjense, si nos vamos un poquito más adelante, ahí en el capítulo 7, versículo 21, Pablo dice lo siguiente: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Si nos vamos todavía un poquito más adelante, en el capítulo 11, versículo 22, Pablo dice lo siguiente: pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Fíjense, hermanos, cómo Pablo nos presenta qué tipo de gente había en la iglesia, y dice, dentro de la iglesia había esclavos, dentro de la iglesia había gente que no tenía para comer, que no tenía dinero para vivir. Había gente que la estaba pasando mal. Y en el capítulo 1 les dice, ¿verdad? No eran muchos sabios, no eran muchos poderosos y no eran muchos nobles. O sea, son tres áreas las cuales el apóstol Pablo presenta. En primer lugar, les dice, no sois muchos sabios según la carne, ¿verdad? Esto no lo hubiera escrito el apóstol Pablo si él no supiera que dentro de la iglesia había personas que tenían un concepto más elevado de ellos mismos, ¿verdad? Dios los había rescatado, Dios los había salvado, les había hecho un llamado de gracia y Dios los empezó a utilizar. Más atrás, en el capítulo 1, vemos que Dios les dio muchísimos dones, vemos que era una iglesia privilegiada y Dios les proveyó de muchísimos recursos, ¿verdad? Para que ellos pudieran hacer la tarea de cumplir con la gran comisión. Entonces empezaron a sentirse más de lo que ellos eran. Y aquí Pablo le dice, no, recuerden, muchos de ustedes eran de un origen ignorante, pero ahorita se están, como decimos aquí, se están inflando y creen que lo saben todo. Y por eso dice Pablo, no sois muchos sabios según la carne. También les dice, tampoco muchos poderosos.
¿verdad? Dicen, ni muchos poderosos. O sea, esto se refiere, Pablo, a que no eran muchos en la iglesia que tenían puestos de autoridad en la ciudad o puestos de poder, ¿verdad? La iglesia estaba compuesta de gente sin influencia, ¿no? Tanto en lo político como en lo social, como en lo espiritual también, ¿no? Pero sin embargo, muchos de ellos se sentían con un poder superior. Y el tercer grupo de personas, dice Pablo, ni muchos nobles. Esta palabra literalmente significa el que es bien nacido. No sé en Argentina cómo digan, pero aquí en México decimos alguien que nació en cuna de oro, ¿verdad? Alguien que dice, ah, no, nació en una buena familia, nació teniéndolo todo, ya no va a sufrir en la vida, ¿verdad? Se dice así en forma de broma. Bueno, aquí dice Pablo, ustedes no eran ni muchos nobles, no eran de cuna de oro. Entonces vemos, hermanos, que socialmente, pues era una comunidad baja, ¿verdad? Por la que estaba compuesta la iglesia de Corinto. Y Pablo va a hacer una advertencia sobre la sobrevaloración carnal que hay en muchos creyentes, donde Dios te empieza a utilizar y tú te la empiezas a creer y te empiezas a creer que es por ti. Te la empiezas a creer y piensas que es por tus capacidades, por tus talentos, por tu intelecto. Y empezamos a creernos algo que realmente no somos. Fíjense lo que dice ahí Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Pablo dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura y se conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, nos damos cuenta qué tipo de exhortación está haciendo el apóstol Pablo. Lo primero dice, tienen que recapacitar sobre el llamado que cada uno de ustedes recibió en Cristo Jesús. Es un llamado que viene directamente de parte de Dios. En segundo lugar, es una exhortación a examinar la insignificancia de la vida pasada. ¿Por qué empiezan a creerse algo si ustedes saben de dónde Dios nos sacó? ¿De dónde Dios nos rescató? Si nosotros sabemos que fue por pura gracia de Dios que ahorita podemos estar donde estamos. Y la tercera enseñanza de parte del apóstol Pablo es capacidad divina para hacer apto lo descartable. ¿Verdad? Una capacidad divina de parte de Dios para hacer apto lo descartable. Fíjense lo que dice el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, fíjense que son muy interesantes estos versículos porque vemos un contraste entre el proceder humano y el proceder de Dios. Un contraste entre el proceder humano y el proceder de Dios. Observemos qué tipo de personas Dios llamó. ¿Para qué tipo de personas Dios llamó? Por ejemplo, para que podamos entenderlo un poquito mejor. Cuando uno va a pedir un trabajo, normalmente te pide un currículum donde tú tienes que poner dónde estudiaste, en qué trabajos has estado, qué tanta práctica tienes, y un trabajo, un jefe va a elegir el que le piensa que es el mayor capacitado, ¿no? Cuando vas a elegir una tarea para algo, pues quieren elegir al más inteligente, al más apto, o pasaba en la escuela, ¿no? Cuando en la clase de deporte estaban jugando fútbol, bueno, vamos a repartir, vamos a hacer 2 equipos, y empezaban a escoger, y al final elegían al que menos jugaba, ¿verdad? Al que menos sabía jugar fútbol. Entonces, hay una diferencia entre el proceder de Dios y el proceder humano.
porque aquí vemos que Dios escogió a lo necio del mundo. Vemos que Dios escoge a lo débil del mundo. Vemos que Dios escoge, dice, a lo menospreciado. Dice, a lo vil y lo menospreciado. O sea, Dios escoge personas que nadie hubiera escogido. Dios escoge personas en las cuales nadie hubiera puesto su mirada, tal vez. Dios escoge personas en la cual para el mundo ya no tenían esperanza, ya no tenían un futuro. Y son ese tipo de personas, hermanos, que Dios escoge. Mientras el mundo está buscando el hombre 10, al que se destaca, a los notables, vemos que con Dios es totalmente lo contrario. Hermanos, para Dios hubiera sido muchísimo más fácil escoger a personas sabias, filósofos, inteligentes. Para Dios hubiera sido más fácil. ¿Por qué? Porque el contexto en la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante dentro de Grecia, donde le daban mucha validez a la elocuencia, al hablar bien, a los sabios, a los filósofos, y para Dios hubiera sido muy fácil escoger un sabio, un filósofo, para alcanzar esa ciudad. Pero vemos que Dios escoge completamente otro tipo de personas. A lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo débil, ¿verdad? Y siempre, hermanos, con un propósito. Siempre con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dicen los versículos, para avergonzar a los sabios. Dice, para avergonzar a lo fuerte. Dice, lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, nos damos cuenta que Dios, para llevar a cabo su obra, no necesitó y tampoco necesita concursar entre los de mayor, ¿cómo decirlo?, gradación social, ¿verdad? La omnipotencia y la sabiduría de Dios se pone en manifiesto con el instrumento que Dios utiliza. Porque Dios hace grandes cosas, hermanos, con estos tipos de personas, con cada uno de nosotros. Dios hace grandes cosas. Y por medio de nosotros, siendo personas comunes y corrientes, siendo personas ordinarias, se pone en manifiesto el poder de Dios. Como para Él realizar su obra, nos puede utilizar a cada uno de nosotros. Entonces, por eso el proceder humano es muy distinto al proceder de parte de Dios. Porque Dios se fijó en personas que nadie más se hubiera fijado, ¿verdad? Su poder se hizo notorio usando a los individuos, a las personas más bajas en escala social en esa época. Y fíjense que Pablo mencionó a 5 tipos de personas, pero 5 tipos de personas y todas con un propósito. Dice que en primer lugar escogió a lo necio. ¿Verdad? Esto, hermanos, literalmente significa que Dios escogió a lo insensato. Dios escogió a los faltos de instrucción. Dios utilizó a personas simples, comunes y corrientes, como tú y como yo. ¿Para qué? Dice, para avergonzar a los sabios. Literalmente, para decepcionar o desconcertar a los sabios. Nos damos cuenta cuando leemos Hechos, cuando vemos ahí la historia de los apóstoles y el comienzo de la iglesia, cómo los apóstoles eran considerados de esta manera. Ahí en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense cómo la sociedad, ¿cuál era el concepto que la sociedad tenía de los apóstoles? Gente sin educación, hombres sin educación, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Y dice aquí que Dios escogió a lo necio, a lo insensato, a los faltos de instrucción. El segundo tipo de persona que Dios escogió, dice, a lo débil del mundo. A lo débil del mundo. Esta es una palabra muy interesante. Viene de la palabra astenia, que nos habla de alguien enfermo.
¿verdad? Nos habla de alguien débil, nos habla de alguien que le falta la fuerza, alguien que está físicamente débil. No estás puesto a hacer una tarea y te sientes incapaz y te sientes sin fuerzas para realizar esa tarea. Bueno, dice, este tipo de personas escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Tercer tipo de persona dice que Dios escogió a lo vil del mundo, a lo vil del mundo. ¿Qué personas entran aquí, hermanos? Personas que carecen de reputación. Como dijimos antes, personas que para la sociedad no tienen futuro, no tienen esperanza, su vida no sirve para nada. Son el tipo de personas que Dios escoge, ¿verdad? Personas sin reputación. Fíjense que es justamente todo lo contrario a lo noble que veníamos hablando hace un rato, a la cuna de oro, a lo bien nacido. Es completamente lo contrario. Y dice también que Dios escogió a lo menospreciado del mundo. Aquí está hablando de despreciados, ¿por qué? Porque para la sociedad carecen de valor, ¿verdad? Carecen de valor. Entonces, hermanos, fíjense que vemos un contraste entre lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado con los sabios, con los poderosos y con los nobles. Es un contraste muy grande que Pablo está haciendo. Entonces vemos este grupo de personas y aparentemente ninguno tenía valor para sobresalir en la sociedad. Pero ¿qué fue la diferencia? Que Dios los escogió con un propósito. Dios los escoge con un propósito. Y hermanos, es lo mismo con cada uno de nosotros, porque nosotros entramos dentro de este grupo de personas. Uno reconoce, y yo me pongo a pensar en mi vida antes de Cristo, y yo digo, era insignificante. Mi vida no servía para nada. ¿Verdad? No estaba haciendo nada bueno en la vida. Y Dios me llamó por medio del Evangelio. ¿Verdad? Y me hizo una nueva persona, una nueva criatura, ¿verdad? Y Dios me escoge y Dios me ve con un propósito muy especial. Y por medio de la vida de cada uno de ustedes se pone de manifiesto el poder de Dios. Porque escuchamos hace rato, no, bueno, por la gracia de Dios, llevo 7 meses limpio, 5 meses limpio, llevo una semana limpio, caí, pero me volví a levantar. Y hermano, se pone de manifiesto el poder de Dios en tu vida, porque Dios te está cambiando, porque Dios te está llevando en un proceso, como lo conocemos como de santificación. Y Dios va cambiando y nos va moldeando. Obviamente requiere tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero vemos, hermano, que este tipo de personas es la que Dios escoge. Fíjense la frase con la que Pablo termina. Dice, y lo que no es para deshacer lo que es. Aquí culmina con el propósito de Dios, ¿verdad? Lo que no es para deshacer lo que es. Literalmente, deshacer lo existente con lo inexistente. Deshacer lo existente con lo inexistente. Y hermanos, vemos que Pablo de manera clara nos presenta el fin de todo esto, porque nos dice en el versículo 29, nos dice cuál es el fin. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede estar delante de Dios y atribuirse su salvación a nuestra propia sabiduría, a la familia en la que nacimos, al poder que teníamos en la sociedad, a la reputación que teníamos delante de los demás. Dios, yo estoy delante de ti porque soy una persona buena, porque soy una persona capaz. No, dice Pablo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede estar delante de Dios y atribuirse su salvación a sus propios méritos, porque como ya vimos, es un llamado de gracia de parte de Dios a personas comunes y corrientes, a ti y a mí.
Es un llamado de gracia. Y la cuarta enseñanza que el apóstol Pablo da, y es una enseñanza importantísima que nunca se nos tiene que olvidar, donde vemos la verdadera riqueza del alma, la verdadera riqueza de una persona. No están sus posesiones, no está en lo que la persona pueda lograr hacer. ¿Dónde está la verdadera riqueza del alma, hermanos? Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esta es, hermanos, la verdadera riqueza. Estar en Cristo Jesús. Hermanos, vemos qué tipo de personas eran, ¿verdad? Dice la Biblia que eran personas, dice lo necio del mundo, dice lo débil del mundo, dice lo vil y lo menospreciado. Yo te pregunto, ¿cómo personas comunes y corrientes, cómo este tipo de personas llegaron a tener una posición tan privilegiada a la de estar en Cristo Jesús? Muy fácil. El mismo versículo nos lo dice, más por él. Por Dios, hermanos. Únicamente por Dios. Es únicamente por Dios que personas como tú y como yo podemos tener una posición tan privilegiada de estar unido con Jesucristo. Únicamente por Dios. Únicamente por el llamado que Dios nos hace a cada uno que nosotros. Entonces, se debe todo esto solo a Dios. Y estar en Cristo Jesús significa que el creyente, el que ha confiado en Jesucristo como su Salvador, se encuentra unido con Cristo. Y no hay una posición más privilegiada. No hay puesto más grande. No hay privilegio más grande que estar unido a Jesucristo. Y vemos que por el puro hecho, hermanos, de estar unidos con Jesucristo, suceden 4 cosas en la vida del creyente. Dice el versículo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por estar unidos en Cristo Jesús, tú y yo logramos estas 4 cosas en nuestra vida. ¿Verdad? Primero dice sabiduría. Recordemos que en la ciudad de Corinto, los filósofos pues se esforzaban, ¿verdad? Por encontrar o por buscar la sabiduría. Pero aquí dice, bueno, el que está en Cristo Jesús adquiere un tipo de sabiduría. No la sabiduría de los hombres, no la sabiduría terrenal, no, una sabiduría que proviene de Dios, ¿verdad? Una sabiduría que proviene de Dios. Porque fíjense lo que dice el versículo 24 que leímos hace rato. Mas para los llamados, o sea, creyentes ya, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, el creyente adquiere y se vuelve sabiduría al estar en Cristo Jesús. Y recibimos una sabiduría que proviene de parte de Dios. Y hermanos, dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, que Cristo es la fuente de toda sabiduría. Y hermanos, pensemos un poquito en esto. ¿Por qué ahora tú y yo ya podemos tomar buenas decisiones? ¿Por qué ahora tú y yo ya podemos decirle no al alcohol, no a la droga, no a la pornografía? Porque ahora tenemos a nuestra disposición la sabiduría de Dios. Y si Dios nos ofrece de su sabiduría, es justamente para que podamos vivir una vida que le agrada. Por eso dice Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, simplemente pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pide con fe, no dudando nada. ¿Por qué Dios nos ofrece de su sabiduría? Para poder vivir una vida que le agrade, para poder tomar decisiones sabias en la vida. Esa es la diferencia. En segundo lugar, dice que al estar unidos en Cristo, somos justificados. ¿Verdad? Dice la palabra justificación. Esta palabra literalmente significa considerar justo o declarar justo a una persona. Fíjense que no es hacer justo, porque tú y yo sabemos que nos seguimos equivocando, que seguimos pecando aunque intentamos no hacerlo, pero Dios nos declara justos
por lo que hizo Jesucristo en cada uno, perdón, en la cruz del Calvario. Entonces, la justificación es el acto en el que Dios pronuncia justo a una persona. Por ejemplo, la primera vez que aparece este concepto en la Biblia es en Génesis capítulo 15, donde se nos dice que Abraham creyó, que Abraham tuvo fe, y de su fe le fue contado como justicia, ¿verdad? Entonces Dios vio su fe, Dios vio su confianza y Dios toma en cuenta su fe para declararlo justo. Dios vio su fe para declararlo justo. Entonces, en el momento que tú y yo depositamos nuestra fe en Jesucristo, en su persona y en su obra, en ese momento Dios nos declara justos. Dios te declara justo a ti y a mí, ¿verdad? Por pura gracia de Dios. En tercer lugar, dice que somos santificados, ¿verdad? Santificados en Cristo Jesús. Observemos que la justificación no produce ningún cambio en la vida de la persona. Es una posición que uno tiene delante de Dios. Pero al ser justificados por medio de la fe, también somos santificados. También somos santos. Sabemos que la santificación es el ser separados a Dios, apartados para Dios. Ahora tú y yo le pertenecemos a Dios. Somos parte de su propiedad, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces la santificación de Cristo pasa a ser también parte de cada creyente. Entonces, hermanos, hemos sido puestos aparte para Dios, aunque pecamos, aunque nos equivocamos, aunque muchas veces tomamos malas decisiones, nuestra posición de santidad no cambia. Dios ya nos ve como santos por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la última palabrita que menciona el apóstol Pablo es la redención. La redención. Esta también es una palabra, hermanos, hermosa en la Biblia. Tiene varias palabras en su idioma original, pero en esta que estamos leyendo, la palabra es apolutrosis, que significa absoluta liberación. Fíjense qué privilegio tan grande de estar unidos en Cristo, una absoluta liberación. Dice Pablo cuando le escribe a los Efesios que por la sangre de Cristo tenemos el perdón de pecados. Tenemos redención, tenemos una absoluta liberación del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no, porque en Cristo somos redimidos. Al estar unidos en Cristo, hay una absoluta liberación en la vida de cada creyente. Entonces es algo hermoso que Dios produce en cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, 4 hermosos privilegios de estar unidos en Cristo Jesús. En Él somos hecho sabiduría, santificación, justificación y redención. Y terminamos con el versículo 31, donde vemos el propósito de Dios, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y aquí vemos la única credencial de un trabajo eficaz. ¿Cuál es? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Esto es algo que Pablo menciona y repite en 2 de Corintios, en la segunda carta que él escribe, capítulo 10, versículo 17, dice: más el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Pablo está haciendo un resumen de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahí en Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24, dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este, hermanos, es un pensamiento que se repite de manera constante en el libro de Jeremías, donde se les advierte a los hombres sabios, a los guerreros, a los que eran ricos ahí en Judá, y se habían olvidado de Dios. Pero le habían dado la espalda a Dios, se habían obsesionado por sus propios logros y por sus propias actividades. Y Pablo hace mención de esto y les dice, la única credencial de un trabajo eficaz es la gloria de Dios. El que se gloría en algo o en alguien, gloríese en el Señor. Y dice la Biblia, en entenderme y conocerme. Hermano, si Dios te ha hecho un llamado celestial, un llamado divino, si Dios te ha rescatado, si hemos conocido la gracia de Dios, si hemos visto el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces ahora, ¿en qué podemos invertir nuestras vidas y nuestro tiempo? En entenderlo y conocerlo, en conocer a nuestro Dios, ¿verdad? En conocer a nuestro Salvador. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la Biblia, como dijo Fernando al principio, ¿verdad? Escuchar la Biblia es lo único o es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí. Qué privilegio más grande que Dios nos da en poder entenderle y poder conocerle. Entonces vemos, hermanos, 5 enseñanzas de estos versículos que acabamos de ver. La primera, recapacitar sobre la grandeza del llamado de Dios. La segunda enseñanza, una exhortación a examinar la insignificancia de la vida pasada. Tercera enseñanza, una capacidad divina para hacer apto lo descartable. Dios hace apto lo descartable. Cuarta enseñanza, estar en Cristo, que es la verdadera riqueza, la riqueza del alma. Y la quinta enseñanza, la única credencial de un trabajo eficaz es la gloria de Dios. Entonces, no sé si estés aquí por primera vez. Hace rato escuché que había una chica, ¿verdad? Que venía por primera vez. No conozco a la mayoría de los que están aquí, pero puede ser que Dios te ha estado llamando y tú no has escuchado ese llamado de parte de Dios, o no has querido tomar la decisión, ¿verdad? De creer en Jesucristo como tu Salvador. Y hoy es la oportunidad, hoy es el momento en el que tú le digas, Dios, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un hombre, una mujer, pecador, y que mi pecado me separa de ti. Sé que lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ahí es un llamado de gracia que Dios te hace hoy a tu vida. No porque seas bueno, no porque tomes buenas decisiones, no porque seas, no porque tengas buena reputación ante los demás, no, es un llamado de gracia que Dios te hace a tu vida, tal y como estás. Y si tú hoy quieres tomar esta decisión, yo te pido que podamos ya cerrar los ojos para terminar orando. Y siempre hay un versículo que me gustó mucho en Juan capítulo 5, así con los ojos cerrados, Juan capítulo 5, versículo 29, pero en versículo 40, Jesús les dice a cierto grupo de personas lo siguiente: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero Jesús les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, hoy recordemos, hermano, que el problema no es de Dios. El problema está en nuestro corazón. No queremos acudir a Él. No queremos muchas veces dejar nuestro pecado. La manera en la que estamos viviendo. Hoy solamente tenemos dos opciones, ¿verdad? O vamos en pos de Cristo, en pos de Dios,
o seguimos viviendo como estamos viviendo. Si tú quieres recibir a Cristo por primera vez en tu vida, simplemente tienes que decirle: Dios, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Yo creo que Jesús cargó con mi pecado en la cruz del Calvario. Yo creo y reconozco que necesito de un Salvador y que ese Salvador solamente puede ser Jesús. Yo reconozco que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Dile: yo creo que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Dile: te abro las puertas de mi corazón. Y si tú ya has hecho si tú ya has recibido este llamado de parte de Dios, dile: Dios, quiero invertir mi tiempo en entenderte y conocerte. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú me has escogido con un propósito y quiero seguir siendo ese instrumento para gloria tuya. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de pasar tiempo con tu palabra. Y Padre, yo te pido y oro para que tú sigas formando esos hombres y esas mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Nos ponemos en tus manos, sigo obrando en cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por dejarme compartir este pequeño tiempo con ustedes. Yo estoy seguro que la Biblia pues es de bendición para cada uno de nosotros y es lo que necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces que podamos aprender a ponerla en práctica y ser obedientes a ella.